queremos agradecer antes que nada al doctor Adolfo García. Él es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health Institute de la Universidad de California, San Francisco, investigador de la Universidad de San Antonio de Chile, creador de la red de investigación crosslingüística Include y creador de TEL, una app para evaluación del lenguaje en enfermedades neurodegenerativas. Mirá qué importante este tema que vamos a estar charlando con el doctor Adolfo García, a quien le agradecemos muchísimo este tiempo para con la radio. Sandra Carrasco, Marina López y Manuel Bongiovanni los saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar acá. Gracias por el espacio. Bueno, doctor, antes que nada, muchas gracias a usted por este tiempo, por también comentarle un poco a la comunidad qué es este nuevo desarrollo de TEL. Sí, primero, el usted me intimida un poco, pero... Yo cuando vi tanto nombre dije, a este lo voy a tratar como usted porque es una persona que... La cantidad de títulos que tuve que leer, digo, doctor, man, está por encima, digo, no lo voy a andar tuteando. No, tuteemos desde ya. Los currículums son para impresionar incautos, dicen. Pero bueno... efectivamente, lanzamos esta aplicación llamada TEL, que nos entusiasma mucho porque es el resultado de más de 10 años de investigación de nuestro equipo, cuya misión es básicamente entender cómo funciona el lenguaje en nuestro cerebro y más particularmente cómo las disfunciones, las alteraciones del lenguaje se relacionan con disfunciones o alteraciones del cerebro. Cuando uno encuentra ese vínculo y entiende que distintas capacidades de nuestra comunicación cotidiana dependen de mecanismos, regiones, redes cerebrales particulares, de repente el lenguaje se convierte en una ventana para entender si esas regiones, mecanismos y redes cerebrales están funcionando bien o mal. Y esto, que es una línea de investigación que venimos desarrollando desde hace tantos años, ahora encontramos la forma de convertirlo en una herramienta que pueda ser utilizada directamente por los actores más relevantes de todo este circuito, que son los neurólogos, los neuropsicólogos, los neuropsiquiatras y, por supuesto, los pacientes. Muy bien. Doctor, TEL, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué TEL? TEL es una sigla de un término en inglés que es Toolkit to Examine Lifelike Language, que es básicamente una forma de decir que acá tenemos una caja de herramientas para estudiar el lenguaje natural. Bien. Y TEL, por supuesto, tiene ese juego de palabras de que es un verbo que en inglés significa decir. Decir, muy bien. Bueno, y esta aplicación, ¿cómo se utiliza? Bien, es una aplicación web. Entonces lo primero es, uno tiene que tener conexión a internet. Una ventaja de eso es que no hace falta instalar ni actualizar nada. Todo se hace mediante la red. La aplicación hoy por hoy está prevista para que la usen directamente los evaluadores. Bien. Decíamos, los neurólogos, los neuropsicólogos o neuropsiquiatras, de modo que esto es un insumo más para las herramientas con las que cuentan los evaluadores clínicos, digamos, ¿no? Y es básicamente es un conjunto de tareas que lo que hacen es invitar al participante a hablar, a producir lenguaje. Estas tareas son de distinta naturaleza. Por ejemplo, algunas son más bien autobiográficas. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo es un día cotidiano en tu vida? Y grabamos lo que el paciente nos cuenta, ¿no? O en otra tarea podemos mostrar un video de 1 minuto y ahí la tarea es ver ese video y luego contar la historia del video con las propias palabras. Entonces, hay distintas tareas aquí. En todos los casos lo que hacemos es grabar lo que el paciente dice, y estas tareas tienen distintas exigencias cada una. Por dar un ejemplo solamente, cuando yo tengo que contar lo que vi en un video, tengo que apoyarme mucho más en mi memoria a corto plazo.
¿no? Para recordar eso que vi durante un minuto, prestando atención y después poder narrarlo. Claro. Pero cuando alguien me pregunta sobre mi vida cotidiana, eso es una tarea más bien episódica, se llama, ¿no? Ahí me apoyo más bien en esas cosas que constantemente hago en el día a día. Y una vez que tenemos esas grabaciones, podemos medir distintos aspectos que nos pueden dar indicios sobre la salud cerebral. Bien. Claro. Doctor, veía en uno de los artículos publicados también en las redes una estadística que decía como que para 2050 más de 150 millones de personas pueden llegar a estar ligadas con este trastorno neurodegenerativo. Puede ser un Alzheimer, un Parkinson. ¿Este incremento se debe a alguna situación particular o cómo es el tema precisamente con este tipo de enfermedades? La cifra es correcta. Hay estudios proyectivos que muestran ese incremento. Hoy por hoy se estima que la cantidad de personas con enfermedad de Alzheimer en particular está en el orden de los 45 millones a nivel mundial. La cantidad de personas con Parkinson está cerca de los 10 millones y así. Cuando uno hace estas proyecciones hacia adelante, la cifra que acabas de mencionar es más alarmante porque significa que en solamente unos 25 años, digamos, ¿no? Vamos a tener no solamente un aumento, no una duplicación, sino se va a triplicar la cantidad de personas con enfermedades neurodegenerativas. Lo cual es preocupante porque estas enfermedades están entre las principales causas de muerte, discapacidad y a nivel mundial. Y además ponen una carga muy fuerte, financiera y afectiva, no solamente sobre los pacientes, sino también sobre el grupo familiar, los cuidadores, y el sistema de salud en general. Claro, doctor, entonces, con respecto a este aumento que ya estamos viendo para el 2050, pero también el aumento en cuanto a la edad, ¿esto también se está dando? La expectativa de vida de la población mundial va en aumento. Si uno compara cuál es la expectativa de vida promedio actual, y no te digo que nos vayamos 1000 años hacia atrás, u 800 años hacia atrás, solo 70 años hacia atrás, vas a ver que vivimos varios años más que antes. Eso es una buena noticia, ¿no? Es un mérito de la medicina, de la ciencia en general, de las políticas públicas que han promovido la longevidad. Pero la cara B de esto es que a medida que vivimos más y nos hacemos más viejos, aparece este aumento de las enfermedades asociadas al envejecimiento, como las neurodegenerativas. Y ahí es donde herramientas como TEL son particularmente estratégicas, porque estas enfermedades no tienen cura hoy por hoy. No hay cura para el Alzheimer, no hay cura para el Parkinson. Confiamos y la comunidad científica trabaja para que eso se revierta, pero hasta que eso suceda, lo mejor que tenemos son herramientas para poder detectar estas enfermedades en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque cuanto más temprano uno las detecta, mayores son las chances de intervenir a tiempo y aminorar el impacto de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El lenguaje es una de las habilidades que tenemos las personas que se ve afectada de un modo muy temprano en estas enfermedades neurodegenerativas, y de ahí que TEL y otras herramientas que hay disponibles dando vueltas sean tan útiles, porque con tareas que son muy sencillas como hablar, con recursos de bajo costo y con tecnologías que son muy automáticas y que no requieren de personal experto, uno puede tener estos indicios para saber si ciertos mecanismos cerebrales están funcionando de modo normal o de un modo alterado. Qué increíble, doctor, que el avance en algo, y aparte en algo tan básico como es el habla, porque no estamos hablando de pinchazos o de sacar sangre o de análisis de laboratorio, sino bueno, en el propio lenguaje, en donde ya vamos a empezar a encontrar respuestas. Doctor, ¿hay alguna cuestión que sea bien identificable de decir, bueno, que puede llegar a haber alguno de estos síntomas que recién mencionabas, se van a detectar mediante la plataforma, pero en la persona hay alguna cuestión bien visible que se pueda ver con el tema del lenguaje? Claro, algunas de las alteraciones del habla y del lenguaje son
comunes a distintas enfermedades cerebrales, a veces por distintas causas, pero se manifiestan igual, y otras parecen ser más específicas. Te puedo dar un par de ejemplos. En enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, imagínate, yo te muestro el dibujo de un Rottweiler, ¿no? Y te digo, bueno, te muestro una foto y te digo, decime, ¿qué es esto? Vos podés decirme Rottweiler y es correcto, ¿no? Bien. Ahora vos podés decirme perro y también es correcto. Sí. O podés decirme animal y también es correcto. Claro. Las tres respuestas son correctas, pero difieren en su precisión, en lo que llamamos granularidad, digamos, ¿no? Una característica lingüística del Alzheimer es que los pacientes pierden esa precisión, esa granularidad. No significa que erren, pero es más probable que ante la imagen de un Rottweiler se den un concepto más inespecífico como perro o animal de lo que podría suceder en una persona sana, por ejemplo, ¿no? En la enfermedad de Parkinson, algo que es muy común, la enfermedad de Parkinson, recordemos, se caracteriza sobre todo por alteraciones del sistema motor, del movimiento, ¿no? Los pacientes empiezan a tener temblores cuando están quietos, o se ponen rígidos en su cuerpo, ¿no? O se mueven de modo más lento e inconsistente. Esa alteración de los movimientos también repercute en lo que llamamos los órganos del habla. Las partes del cuerpo que nosotros movemos, como la lengua, por ejemplo, o la mandíbula, para producir lenguaje. Entonces, si uno analiza la señal de audio cuando las personas hablan, puede encontrar, por ejemplo, alteraciones como que las personas van dejando pausas más largas entre palabras, o que empiezan a hablar no con las variaciones típicas que hacemos de nuestra entonación, sino que empiezan a hablar de un modo un poco más monótono, y todas estas cosas se pueden captar, se pueden cuantificar y se pueden medir automáticamente gracias a recursos de inteligencia artificial que tenemos embebidos en nuestra app. Qué bárbaro, doctor. Y en cuanto a la demencia frontotemporal, consulta, ¿es el ejemplo que tenemos con el actor Bruce Willis? Es el ejemplo que tenemos con Bruce Willis. La demencia frontotemporal es en realidad un conjunto de síndromes. Es un término muy amplio que según qué regiones cerebrales se ven afectadas y qué alteraciones moleculares hay a nivel cerebral, se pueden manifestar de una forma o de otra. La forma más común de demencia frontotemporal es lo que se llama variante conductual de la demencia frontotemporal. Y las personas que tienen este síndrome, sobre todo ven afectada su capacidad para interactuar socialmente. Se tornan desinhibidos, apáticos, pierden empatía, les cuesta reconocer emociones en otras personas. Pero hay otras formas de demencia frontotemporal, algunas, por ejemplo, que afectan más particularmente aspectos del lenguaje, como por ejemplo las afasias progresivas primarias. Entonces, sí, es bueno cuando, lamentablemente, digamos, ¿no?, que Bruce Willis padezca esto, pero el punto positivo es que por la notoriedad del actor, estas enfermedades que tal vez no son tan conocidas en el público, toman un poco más de vidriera y permiten la concientización pública. Claro. Doctor, le agradecemos mucho este tiempo para con nosotros, para explicarnos realmente muy claro en los conceptos. Lo último para consultar, me imagino, TEL ya está puesta en venta, o sea, ya está a disposición. TEL ya está a disposición. TEL se está utilizando en más de 10 centros en distintos países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, Perú. Estamos usando ya en Brasil, en España, y estamos comenzando a utilizarla en Estados Unidos y en Egipto. Y estamos ya en tratativas con distintas instituciones de salud, empresas y distintos actores del sistema para maximizar su uso. Se puede acceder a la app y al sitio web en www.telapp, eso es TELL,
app.org. Así que todos están más que bienvenidos a visitar este lindo emprendimiento que estamos entusiasmados y orgullosos de llevar adelante. Perfecto. Fantástico, fantástico. Muy bueno. Muy claro, doctor, en todos los conceptos. Le agradecemos mucho este tiempo para con la radio y bueno, estamos prontos a un nuevo contacto. Un abrazo grande. Al contrario, muchas gracias, y estos espacios son muy valiosos. La ciencia sin foros para que se comunique queda renga. Así que gracias por ofrecer ese apoyo. Un abrazo grande, doctor. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí pasamos.